¿Qué tal, amigos? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Y aquí su siervo en un nuevo video para traerte la santa, perfecta, maravillosa palabra del Señor, para acercarte un poco más a la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y poder sembrar alguna semilla en tu corazón de parte de Dios. El tema que quiero tocar hoy, que me ha dado el Señor, es acerca de la fe. Quiero desarrollarme en este tema, en esa palabra tan hermosa de solo dos letras. Quiero hablar de la misma fe que tuvo esta mujer que sufría flujo de sangre, esta enfermedad tan fea, ¿no? Que relata la Biblia, que tenía tanta fe que ella decía: si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Ella había gastado todo su dinero en doctores, no se podía sanar del flujo de sangre. Entonces vio a Jesús en la multitud y tuvo tanta fe que ella sabía que solo tocando el borde de su manto sería sana. Jesucristo reconoció que salió poder de él cuando le tocaron el manto, y Jesucristo le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha sanado. Quiero hablar de esa misma fe también que cuenta la Biblia de un centurión que quería que su siervo se sane, y le comentó esto a Jesús. Jesús quería ir a sanar personalmente al siervo de este centurión. El centurión le dijo: no, Señor, no soy digno que entres a mi casa, sino que solamente di la palabra y mi siervo sanará. Tenía tanta fe, se reconoció que era pecador, se reconoció que era indigno delante de Jesucristo. Tenía tanta fe que sabía que solamente con la palabra del Señor, reconoció la autoridad del Señor Jesucristo, reconoció a este centurión que con una sola palabra su siervo iba a ser sano. Y Jesús mismo le dijo que ni en Jerusalén vio semejante fe. Quiero hablar de esa fe que mueve montañas. Eso lo dijo Jesús cuando querían liberar de demonios a un chico lunático, que los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces Jesús vino y le dijo: si tan solo, eso es porque no tienen fe, su escasa fe. Si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte: muévete y vete a aquel lugar, y nada le será imposible. Hablando del contexto, ¿no es cierto?, de que hay que tener fe, y aunque fuera diminuta como un grano de mostaza, nos servirá para alcanzar la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Quiero tocar ese tema, de esa fe para ser salva, de esa fe que es en nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dice la palabra del Señor: Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es todo, es el autor y consumador de nuestra fe. Quiero empezar hablando de que no hace falta ver para creer, ya que podemos decir que tener fe es lo mismo que creer, ¿no es cierto? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Para tanto abarca en la salvación, ¿no es cierto?, la fe, porque por fe creemos que el Señor vino, que murió en esa cruz, porque no vimos. Por fe creemos que el Señor le levantó entre los muertos y ahora está a la derecha, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Por fe, ¿no es cierto? Es tan importante la fe, de creer. Podemos decir que creer es lo mismo que tener fe. Y quiero hablar de la incredulidad de Tomás. Está en San Juan 20, que Jesús, cuando resucitó, murió en esa cruz, después resucitó y apareció con su cuerpo glorificado, tenía hasta las marcas de la crucifixión. Se le acercó a sus discípulos y no estaba Tomás. Después sus discípulos, a los cuales le apareció Jesús, le dijeron: mira, Tomás, se nos apareció Jesús. Tomás no creía. Tomás decía: cuando yo no lo vea y meta mis manos en sus heridas, recién voy a creer. Jesús hizo eso. Está en San Juan 20, 8 días después. San Juan 20, 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y le dijo: paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El Señor Jesucristo le dijo: no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció el señorío, la divinidad del Señor cuando lo vio y lo tocó. Y Jesús le dijo a Tomás: has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. El Señor deja claro que bienaventurado significa doblemente feliz, toda esa felicidad que viene de parte de Dios, que no es lo mismo que la felicidad del mundo, que es pasajera y momentánea. La felicidad de parte de Dios es creer sin haber visto. Dice el Señor Jesucristo: Tomás, has creído porque has visto. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Así que
gran motivo de este video es que creas en el Señor Jesucristo, como decía en el video anterior, que creas en el que ha enviado Dios para pagar nuestros pecados en esa cruz. Y te voy a explicar cómo a través de la fe en Jesucristo, de la fe en que Jesús vino y pagó nuestro pecado en esa cruz, nos hace salvo, la fe en que Jesús es el Cristo. Entonces, no hace falta ver milagros para creer, no, eso sería la antítesis de la fe. La fe es creer sin haber visto. Bienaventurados, decía el Señor Jesucristo, los que no vieron ni creyeron. Otra parte importante de la fe es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor es la Biblia. Toda la palabra del Señor es la Biblia. Y la fe que vas a recibir en tu vida, que va a hacer efecto en tu vida, es a través de la palabra del Señor. Y toda la palabra del Señor sabemos que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo de principio a fin, ya que toda la palabra da el testimonio. Dice en San Juan 20, el propósito de este libro, San Juan 20:30, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que al creer tengamos vida y vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y quiero ahora leerte cómo a través de la fe en que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar nuestros pecados en esa cruz, esa fe es la que te hace salvo. Dicen en Romanos 4, el ejemplo de Abraham. Entonces dice 4, entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Pues si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Antes del Señor Jesucristo, obviamente, antes de la obra del Señor Jesucristo, porque Jesucristo ya estaba con Dios antes de la formación del mundo, ¿no es cierto? Dios Trino, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de la obra del Señor Jesucristo, las personas eran salvas por la fe en Jehová, por la fe, por creer al Señor Jesucristo. Vemos aquí que Dios escoge a Abraham, a su amigo Abraham, y de ahí sale el pueblo de Israel, de ahí sale la salvación viene de los judíos, las escrituras vienen de los judíos. Así que las personas antes de la obra del Señor Jesucristo eran salvas por la fe, por creer a Dios, por creerle a Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te guiaré. Y Abraham salió y le creyó a Dios. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido, dice, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Habla que no hace falta, espero que quede claro, amigos, que no hace falta obrar, para llegar al cielo, no hace falta hacer obras para la salvación. La ha hecho Jesús en esa cruz y podemos entrar todos gratuitamente. Por eso es gracia, es un regalo que no merecemos, esa obra que Jesucristo pagó en esa cruz por nuestros pecados. Pero que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta. Vemos que hace falta creer a aquel que justifica al pecador. Cuando tú tienes esa fe, que crees que Jesucristo es el Cristo enviado de Dios para pagar nuestros pecados en esa cruz, eres salvo. Y eso dice, sino que el que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Esa fe que tú tienes en Jesucristo, cuando tú eres convencido por Dios que eres pecador, cuando tienes esa actitud de que eres pecador delante de Dios y crees en el que justifica al pecador, que es nuestro Señor Jesucristo, esa fe se te toma como justicia. Bien, Romanos 5 dice así, pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por esa fe
en nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados, pues somos injustos, todos somos injustos delante de Dios y somos justificados por la fe en Jesucristo. También tenemos, que dice, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Habla también, ¿no es cierto?, ya que dice en Romanos 4:5, pero que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Habla que eres salvo por fe en el Señor Jesucristo. Por fe en el Señor Jesucristo. Que crees y crees que Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y lo que es obra también habla en Santiago, dice que la fe sin obras es nula. Eso significa que no podemos decir que tenemos fe en Jesucristo si no mostramos frutos, si no hacemos obras de consecuencia de esa fe, ¿no es cierto? Ya que cuando conocemos al Señor Jesucristo, su amor, ese amor, ¿no es cierto?, nos mueve a hacer obras de bien. Los frutos de arrepentimiento son obras también. Cuando conocemos a Dios dejamos la vieja vida. Entonces eso también habla en Santiago. Voy también a leerles. Dice, la fe sin obra es muerta. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana está desnudo y no tiene el alimento necesario para cada día y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decirle no? Váyanse y que abríguense si no le damos nada? Lo mismo sucede con la fe, si no tienen obras está muerta, ¿no es cierto? Por eso decía, no solo hace falta creer en el Señor Jesucristo, no solamente hace falta creer en el Señor Jesucristo, sino seguirlo, tener fe en que Él es el Hijo de Dios. Y eso, cuando tenemos esa fe que Él es el Cristo que vino a pagar nuestro pecado en esa cruz, esa fe nos justifica delante de Dios. Esa fe nos hace que hagamos obras de bien, hace que tengamos frutos de arrepentimiento. Esa fe en el Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo. Esa fe en el Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo. Primera de Juan, ya terminando. Es la fe que vence al mundo. La fe, Jesucristo venció al mundo en esa cruz. Jesucristo le arrebató las llaves del mundo, de la muerte al diablo. En Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que ha de venir. Él es la roca donde todo se sustenta, toda la creación se sustenta. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Significa que es el principio y el fin de nuestra fe. En Él se basa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fe que vence al mundo, ¿no es cierto? El creer, como les decía, en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe que vence el mundo es 1 Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Si tú crees que Jesús es el Cristo, si tú tienes fe que Jesús es el Cristo y vino a pagar tus pecados en esa cruz, has nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Él, que es Jesucristo. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Cuando tenemos esa fe en Jesucristo, vencemos la obra del enemigo, del Dios de este mundo que enceguece a todas las personas. Me encegueció a mí, nos enceguece a todo el mundo. Nos enseguece a través de las publicidades, a través de la televisión, a través del internet, a través de la música, a través de todo este sistema que domina el diablo. El mundo le pertenece al diablo. Pero nuestra fe en Jesucristo vencemos a este diablo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que
¿Quién es el que ha vencido el mundo? El Señor Jesucristo. Y nosotros con nuestra fe en el Señor Jesucristo vencemos las ataduras del enemigo, vencemos las fortalezas que nos hace la mente de chiquititos, vencemos los vicios por los cuales estuvimos atados por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa fe en el Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo, nos da su espíritu y nos ayuda, porque solo no podemos, nos ayuda a vencer a la carne, a vivir en el espíritu, en esa fe. Es tan importante la fe, es tan importante la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. Ahora bien, dice en Hebreos 11, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. De la fe tan importante, ¿no? Para que se hagan milagros en tu vida, para que puedas salir de ciertas situaciones en tu vida. Pero la fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el principio, el alfa y el omega, el que ha de venir. Él es la roca que se sustenta toda la creación. La fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Esta fe es la que nos da esperanza, esa esperanza de verlo, de ver cuando esta vida se termine, de estar en esas mansiones que prometió el Señor Jesucristo, que iba a preparar en la casa de mi Padre. Dice el Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo dijera. Por eso iré a prepararlas, y cuando vuelva les llevaré a ustedes donde yo estoy, para que conmigo puedan estar. Esa esperanza que nos da la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y acuérdate que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Todo lo que te digo es por la palabra del Señor. Y gracias al Señor yo fui libre, como siempre le estuve comentando, de los vicios, de esa fe en el Señor. Yo tenía mucha fe, ¿no es cierto? Porque dice también en Hebreos 12 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Cuando nací de nuevo, fui con ese corazón quebrantado, sabiendo que hay un Dios. Fui con fe, ¿no es cierto?, a través del Señor Jesucristo, del que es el único camino, la verdad y la vida. Cuando tú juntas esos puntos, corazón quebrantado, buscarlo a Dios de todo corazón, porque no solamente no hay que buscarlo a Dios así nomás, hay que buscarlo de todo corazón, dice su palabra. Y si juntas esos puntos, Jesucristo, de todo corazón, corazón quebrantado, ir a Dios a través de Jesucristo, reconocer que estamos mal delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, tenemos paz para con Dios. Yo sentí esa paz, sentí ese abrazo, y espero que tú también lo puedas sentir y conocer. Eso es todo por ahora, amigos. Me he pasado un poco. Les mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta el próximo video, que será muy pronto. Hasta la próxima.